Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar allí una vez más. Programa número 50 de Paddock Zone. Te vamos a contar los informes que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar nuevamente de la BMW F900 GS. ¿Por qué vamos a hablar nuevamente y vamos a repetir la nota? Porque es una moto que la hemos estado viendo y la estuvimos comparando con la Vogue 900. Y me parece importante que se vuelva a hablar de esta moto. El sábado pasado estuvimos junto a 62 personas en Chascomús con una salida organizada con el concesionario BMW Cordasco Moto House y te vamos a mostrar las imágenes de quienes estuvieron con nosotros y también estuvo Gabriel Costa, el gerente general de BMW Motorrad Argentina, y aprovechamos para hacerle una entrevista. También vamos a tener nuestro informe habitual de MotoGP y vamos a contarte la historia del motoviajero que tiene un récord mundial, de Emilio Escoto. Acompáñame a ver los informes. Hoy sábado 7 de junio hemos organizado una salida con Cordasco, con el concesionario de Costanera de BMW, y nos juntamos a desayunar a la mañana y después de armar el grupo empezamos a venir para el lado de Chascomús. Estamos en la estancia La Alameda, donde hemos compartido el almuerzo. Más de 70 personas nos han acompañado. Vamos a mostrarte imágenes luego de lo que fue la caravana y muchos se fueron sumando en el camino. Así que estamos realmente muy contentos por esta actividad. Vamos a hacer otras que ya te hemos contado. Tenemos viajes a Uruguay, a Catamarca, a La Rioja. Estamos tratando de organizar algo a nivel internacional, así que los vamos a mantener informados. Y si te querés sumar a este tipo de viajes, nos mandás un WhatsApp o nos escribís en Instagram y te contamos los próximos lugares que vamos a ir a visitar. El día sábado nos fuimos, como les contábamos, a Chascomús a participar de un almuerzo en la estancia La Alameda. Para ello convocamos a los clientes y pasajeros a las 9:30 de la mañana en el concesionario Cordasco Moto House de Costanera. Allí compartimos un desayuno donde pudimos tomar café, comer medialunas, y aquellos que querían comida sin TAC tenían frutas también para participar de este desayuno y terminar de hacer las listas y empezar a conocernos, porque muchos era la primera vez que nos veíamos y había otros que ya nos habíamos visto en otros viajes o en otras salidas. Así que tipo 10:15, 10:20 nos pusimos en marcha, organizamos la caravana, explicamos cómo era el sistema de postas para que nadie se pierda, explicamos el camino, lo subimos al grupo de WhatsApp que tenemos para que si alguno lo necesitara pudiera mirar el mapa y la ubicación en tiempo real. Salimos entonces por la autopista. La verdad que los clientes y los pasajeros han respetado bien los puntos de reagrupamiento que fueron después de los peajes. Íbamos con la camioneta de Cordasco que venía cerrando la caravana, entonces todos íbamos
en esta especie de cápsula entre el yo que iba adelante y la camioneta que venía atrás. De esta manera pasamos por la ciudad de Bransen, donde la gente de Zona Sur se acopló en esa estación de servicio Shell, que estuvimos parando 10 minutos para reagruparnos y saludar a la gente que se estaba sumando a la caravana. Emprendimos viaje por la ruta 29 hasta Ranchos y ahí en la localidad de Ranchos tomamos la ruta 20 yendo por estos caminos rurales, por estas rutas rurales porque era de asfalto y disfrutando de lo lindo que es andar en moto. La mañana estaba fresca, pero había sol, se presentó un día soleado finalmente. Llegamos a la estancia donde fuimos recibidos por una picada y empezamos a ubicarnos en las mesas, sacamos la foto grupal, comimos el asado, comimos el postre y a la hora del café un cliente y amigo sacó unos bombones para compartir y de esa manera entonces terminábamos la jornada allí en la estancia para emprender el regreso. Venimos en varios grupos, todos llegamos bien a nuestras casas y de día, con la luz del día, así que realmente la pasamos bien, los clientes con muchas ganas de que se vuelva a repetir. Ahora vamos a escuchar a Gabriel Costa de BMW, que él nos va a contar algunos detalles de este encuentro. Y el próximo encuentro es el 12 de julio en Pila. Vamos a ir a hacer una rodada nuevamente. Vamos a ver entonces lo que nos decía Gabriel. Bueno, en el evento organizado por Cordasco en Chascomús tenemos el honor de tener la visita de Gabriel Costa de BMW Argentina. Gracias por haber venido. Y bueno, ¿qué te pareció la salida? ¿Cómo ves la gente? Bueno, gracias primero por este ratito y no agradezcan por venir, porque la verdad que lo disfruto mucho. Suelo hacer este tipo de salidas con concesionarios, bueno, hoy con todo el equipo de Cordasco, así que nada, ideal, Chascomús, cerca de la ciudad, para no tener que dejar mucho a la familia solo, un día hermoso acá cerca de la laguna, y nada, con más de 70 riders, así que muy contento. Bueno, ¿cómo está la marca con estos nuevos modelos que han entrado y sabemos que están llegando cosas nuevas? Han hecho presentación incluso esta semana. Sí, bueno, no, muy bien, muy contentos. La industria está creciendo, el segmento de motos es cada vez más grande. Creo que la cultura del motociclismo está cada vez mejor, hay muchas marcas incluso llegando al país, marcas chinas que creo que no hacen otra cosa que fomentar más gente arriba de las motos, así que para nosotros que creemos y estamos convencidos que tenemos el mejor producto, nada mejor que haya gente subiéndose a la moto. Y nada, como decías, ya el año pasado presentamos casi toda la línea de GS, este año completamos con 1300 Adventure, ahora llegan modelos deportivos con S1000, volvemos a la movilidad urbana con el scooter, así que nada, con muchas cosas lindas. Está esperando el scooter con mucha ansiedad en la gente. Sí, bueno, fueron algunos años de tenerlo discontinuado después del 650, así que bueno, muchas expectativas puestas ahora en el C400X. Bueno, esperemos, como hablábamos antes de la nota, que la marca incentive a la gente, a los concesionarios para que haga este tipo de salida, de fidelizar al cliente, porque creemos que BMW tiene el producto y tiene el público, hay que buscarlo y explotarlo, ¿no es cierto? Sí, de hecho desde el año pasado se formó a nivel global un perfil entre los concesionarios que es el Experience Genius, que bueno, trata un poco de hacer este tipo de salidas con todos los concesionarios y la verdad que se está funcionando muy bien y casi todos los fines de semana hay muchísimas salidas, muchos riders en la calle, así que nada, feliz. Esa es la idea. Bueno, Gabriel, muchas gracias y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias. Recién te mostramos lo que fue nuestra última salida a Chascomús. Como te decía, 62 personas nos acompañaron y pasamos un lindo sábado con amigos y con las motos, que es lo importante. El próximo viaje que vamos a hacer, vamos a ir a recorrer Uruguay. 3, 4, 5 y 6 de julio, saliendo un jueves, regresando el domingo, vamos a recorrer la tierra uruguaya. Te vamos a pasar el informe, te vamos a pasar algunas imágenes durante este tiempo, pero si querés anotarte en este viaje, envíanos un mensaje al Instagram o un WhatsApp al teléfono que está aquí abajo publicado y te contamos los detalles de Uruguay. Y si no podés venirte 4 días porque el trabajo no te deja, porque tu pareja no te da permiso, el día sábado 12 de julio vamos a volver a hacer una salida gastronómica. Nos vamos a ir a Pila y vamos a ir a comer a un restaurante donde nos van a preparar no parrilla como estamos acostumbrados, sino otro menú. Así que
12 de julio vamos a salir 9:30 otra vez desde el concesionario de Cordasco Moto House. Acompañanos a pila a compartir un lindo día en familia, con amigos y con las motos. Vamos a revivir lo que pasamos el año pasado sobre la BMW F900 GS. ¿Por qué? Porque tuvimos ocasión hace poco de probar la Vogue 900 y pareciera que fuera la misma moto, pero la realidad es que hay muchas diferencias. Vamos a ver ese informe y en lo posible vamos a tratar de hacer un mismo día las dos motos, pero por lo pronto vamos a repasar las imágenes. Hace pocas semanas BMW Argentina trajo la F900 GS Adventure. Es un producto nuevo en nuestro país que incorpora algunas tecnologías electrónicas, sobre todo, algunos cambios en las suspensiones y un poco más de equipamiento de lo que ya tenía la 850. Podemos decir que tiene un tanque de combustible de 23 litros en comparación a los 14.5 que trae la versión común. Y básicamente es la misma moto que la F900 GS. Trae ya este diseño tan controvertido que ha dado mucho que hablar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se presentó la 1300 nueva Adventure, pero bueno, cada uno podrá evaluar y decidir si les gusta o no les gusta. Uno con el tiempo después se va acostumbrando, de primera impresión es un poco raro este formato en la línea GS, pero bueno, es lo que han diseñado los ingenieros alemanes para esta nueva presentación, esta nueva gama entonces de toda la GS, tanto la 900 como la 1300. A continuación también te vamos a mostrar una comparativa que hicimos, porque la verdad que no se entienden a veces por qué los cambios que hacen las terminales. Seguramente tendrán su motivo, pero nosotros hemos grabado, que ahora vamos a ver a continuación, la 850 Adventure, y en relación a esta, cuáles son las diferencias más allá de algunas cosas técnicas, pero para que las podamos ver, incluso las dos que grabamos son de color negro, casi no hay diferencia. Pero bueno, la 850 quedó discontinuada para entonces ahora agarrar esta línea, la F900 GS Adventure. Vamos a ver entonces la comparativa. Queríamos agregar al informe que estamos viendo de la BMW F900 GS Adventure algo que nos llama la atención. Todavía en Argentina hay algunas unidades de la F850 Adventure que se encuentran a la venta y que tienen un precio un 20% más barato según los precios de lista que la 900. Si bien la 900 es la nueva, es la que llama la atención, la verdad que la 850 ha sido una moto que ha tenido poco tiempo de comercialización en nuestro país y que algunas características que vamos a mencionarle, por ejemplo, la 850 tiene 95 caballos,
pesa 244 kilos y el precio de lista es de $33.900. Y en cambio la 900 Adventure tiene 105 caballos, 10 caballos de diferencia, pesa 2 kilos más, 246 kilos, y sale $6.000 más. El precio de lista, según nos han informado, es de $39.900. Creo que la 850 sigue siendo una muy buena opción. Hay que aprovechar las pocas que quedan todavía a la venta, pero aquellos que están buscando una unidad 0 kilómetros y que pueden estirarse a pagar esta cifra y llevarse una moto realmente linda, creo que la 850 sigue siendo un buen producto. Aunque los que quieren la novedad, los que quieren lo último, lo nuevo, lo que sirve o lo que va, como se dice muchas veces, la 900 Adventure ya está en la red de concesionarios de BMW. Esto lo decimos como simples usuarios, como simples personas que nos subimos a la moto y nos gusta acelerar y doblar y disfrutar y pasar lindos momentos encima de ellos. Lógicamente la 900 tiene algunos adelantos en la electrónica y en su chasis y en el equipamiento que trae, pero repetimos, la diferencia, la brecha en el precio en dos vehículos 0 kilómetros es bastante grande y es para tener en cuenta. Simplemente queríamos hacer este comentario. Hoy en Paddock Zone vamos a hablar de Emilio Scotto. Emilio Scotto, si lo buscamos en Wikipedia, aparece como un argentino aventurero y motorista o motociclista, nacido el 27 de septiembre de 1954. Los datos de su historia personal están plagadas de historias o anécdotas graciosas y que muchas veces nos hacen pensar el espíritu que tiene Emilio de investigar y de lanzarse a la aventura, desde cómo conoció a su señora hasta cómo compró la moto y cómo es que se decidió salir entonces a buscar esta aventura de andar por el mundo. Dios quiera que en algún momento podamos coordinar y tener una entrevista con Emilio para que de su propia boca podamos escuchar las miles de anécdotas que tiene en su memoria y también en los libros que él escribió y que están a la venta y que podemos comprar. Emilio en el año 1980 compró una moto, una Honda Goldwing 1100 Interstate, y con esta moto es la que iba a dar la vuelta al mundo y que iba a lograr los récords Guinness que hasta el día de hoy sostiene que va a ser muy difícil poder pasar las marcas que Emilio dejó como récord. En el año 1985 es cuando Emilio, el 14 de enero, se despide de su familia y de su novia Mónica, su actual mujer, y emprende el viaje. Tiene innumerables, como les decía antes, anécdotas para contar, pero por ejemplo, cuando estuvo en la ciudad de Nueva York, el 27 de mayo de 1994, fue denominado el Día de Emilio Scotto en la ciudad de Nueva York. Otra anécdota es que el Papa Juan Pablo II lo bendijo en persona. Estuvo en lugares donde habían guerras, donde habían revueltas militares y siempre fue bien recibido, y Emilio dejó esa marca que lo caracterizaba como de un viajero, un aventurero, que lo único que él quería era recorrer el mundo. Con su Honda Goldwing 1100, Emilio la denominó la Princesa Negra y recorrió en total 735.000 kilómetros. 735.000 kilómetros. Hizo 2 vueltas al mundo, una en el sentido de las agujas del reloj y otra en sentido contrario. En los 6 continentes, visitó 280 países, usó, atención a estos datos, 45.000 litros de nafta, 750 litros de aceite, 89 neumáticos, 9 asientos y 11 baterías. Sufrió 3 accidentes y 3 veces estuvo con enfermedades importantes, incluyendo la malaria en el Congo. En todo su recorrido, Emilio tuvo 15 multas de tránsito, 14 fueron en Estados Unidos, según nos relata aquí Wikipedia, y una en Argentina cuando estaba llegando para finalizar su viaje.
mientras vemos algunas imágenes de lo que fue esta locura. También tenemos que decir que actualmente la moto de Emilio se encuentra en Estados Unidos, en el museo de un casino, y todos aquellos viajeros argentinos que actualmente se encuentran de camino a Alaska siempre pasan por allí, por el museo o por el casino, para ver la moto y para tomarse una fotografía con esta máquina que ha escrito tanta historia y que ha sido testigo de tantas anécdotas con Emilio al mando de la misma. Vamos a tratar en lo posible de tener alguna entrevista con Emilio para que él, como les decía antes, también nos cuente de su propia boca, o hay muchas entrevistas que se le han hecho que se pueden ver en YouTube, y realmente tener una persona como Emilio con la bandera argentina, disfrutarlo, escuchar sus charlas, es algo que hace bien y que nos motiva para los argentinos que tenemos un propósito. Él tenía 2 propósitos cuando era chico, según cuenta en su biografía. Una era a salir y dar la vuelta al mundo, y la otra era llegar a la luna. Bueno, una la cumplió 2 veces, y llegar a la luna todavía no quiere decir que no lo intente. Bueno, este ha sido entonces el paso del viajero con más kilómetros a nivel mundial, y que lo tenemos en Argentina y que cada tanto aparece con sus charlas, con sus anécdotas, y hace que todo lo que lo escuchan realmente nos arranca una sonrisa y nos hace sentir bien. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Programa número 50 de Paddock Zone. Estamos con muchas actividades preparando para el verano que se viene. Ahora en invierno pareciera que no vamos a hacer nada, pero estamos preparando cosas para que también puedas abrigarte y puedas salir a rodar con nosotros en las salidas en grupo o cuando salís solo. Acordate que si vas a salir, usa el casco, porque el casco salva vidas, y la moto más linda es la que está en tu garaje, porque cuando te subís y la pones en marcha y le das al gas, te arranca una sonrisa y te permite fabricar lindos recuerdos. Nos vemos la semana próxima. Chau.